El I, asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa esto y que tengan acceso a la atención médica apropiada en el caso de que esos eventos adversos relacionados con la investigación. Perdón, en el caso de esos eventos adversos relacionados con la investigación. Ahí no está una norma que está en las normas de bioética, que es la compensación del daño. ¿No? Ahí no está la norma de compensación del daño. Sí el tratamiento, pero no la compensación del daño. Entonces ahí usted tiene una serie de límites que tienen que ver con los derechos de las personas que se someten a esos tratamientos médicos, ¿no? Acceder a un tratamiento, esos experimentos médicos. Acceder al tratamiento cuando sufren un perjuicio, que se vea respetada su intimidad, ¿no? Que se vea respetada su confidencialidad, lo cual viene de las normas de protección de los datos personales. O sea, hay una serie de derechos, intimidad, confidencialidad, integridad física de los propios pacientes que tiene que estar respetados. Diría en síntesis, hay 3 piezas ahí que son importantes. Las autorizaciones previas, los derechos de las personas que se someten a esos tratamientos y el consentimiento, ¿no? Y después, finalmente, en el artículo 59, una norma que también ha sufrido modificaciones importantes durante el íter parlamentario, que es la norma de los tratamientos médicos, ¿no? Y el consentimiento informado en materia de tratamientos médicos. Normas sobre consentimiento informado luego tiene también en materia de responsabilidad civil. ¿Tá? O sea, usted tiene también en el campo, es 1700 y tanto, tiene también una regulación del consentimiento, ¿no? Es muy importante ese asunto. Tiene una regulación de la asunción de riesgos, también es importante. Tiene un límite en las cláusulas abusivas para las asunciones de riesgos. O sea, ahí el código hay una preocupación, que no es solo aquí, no las tengo marcadas, pero son los artículos que están en la responsabilidad civil. Ya le digo, 1700 y tanto. A ver. Lo que le quiero mostrar es que tiene asunción de riesgos 1719 y 1720 consentimiento informado. Entonces es una preocupación del código el problema de la aceptación del riesgo anticipada y el problema del consentimiento informado. Entonces no es solamente este artículo, ¿no? Es una norma más general. Bueno, nada, ese es un panorama muy rápido, ¿no? Si me quieren hacer preguntas, me lo hacen. Pero ahí usted tiene una lista de 5 o 6 problemas generales, ¿no? De relación entre medicina, ¿no? Y ciencia y el campo jurídico, en donde el derecho intenta crear un espacio entre la medicina o lo que puede ser la persona en el mercado y los mandatos constitucionales, ¿está? Si usted se pone a pensar, la herramienta de consentimiento informado es una herramienta absolutamente jurídica, es una respuesta jurídica al problema de los riesgos de los tratamientos médicos. Las autorizaciones administrativas previas, que son las que se piden en la experimentación con seres humanos, una respuesta jurídica, una herramienta jurídica a el problema de la experimentación con seres humanos. La prohibición de la práctica eugenésica con un fin y no con otro es una respuesta jurídica. ¿Me entiendes? Son todas respuestas jurídicas a través de herramientas jurídicas, consentimiento informado, autorización administrativa previa, derechos fundamentales como la intimidad, la confidencialidad. ¿Me entiende? Son todas respuestas que vienen del campo legal y que intentan decir, bueno, esto se puede hacer, pero si usted respeta estos derechos humanos, esto se puede hacer, pero si usted tiene este consentimiento informado, si produce este consentimiento informado, esto se puede hacer si tiene autorización administrativa previa. O sea, son condiciones que el campo legal va fijando y va construyendo un estándar jurídico. ¿Entiende? Bueno, nada, muy rápidamente. Cualquier cosa me pregunta. Bueno, vamos al tema de la tercera parte. Bueno, el código tiene una regulación muy detallada del problema de la capacidad y la salud mental, ¿cierto? En realidad ha sido una preocupación evidentemente central
del código resolver el problema, ¿no?, o repensar el problema de la capacidad. Yo creo que allí una idea central, que lo escribí en ese punto, es visibilizar el microsistema que existía y cuál es hoy en día el funcionamiento de ese microsistema en el código. Usted tiene una norma que es el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Tiene la jurisprudencia de la Corte Federal. Esas dos piezas forman parte del microsistema regulatorio de los problemas de salud mental. Tiene luego la Convención de Naciones Unidas, ¿no?, de los derechos con personas con discapacidad, que fue ratificada en el 2008, la ley es 26.378, todos la deben conocer. La ley de salud mental, 26.657 de 2010. La ley de discapacidad o el conjunto regulatorio de discapacidad, 22.431, 24.901. Las leyes provinciales, las normas administrativas. O sea, usted tiene un verdadero sistema que se ocupa del problema de la salud mental. ¿Qué ha hecho el código? El código se ha preocupado por ajustar ese sistema que usted tiene si usted quiere, construido por fuera del código, de ajustarlo a las propias normas del código. O sea, que en el código se reflejen esas disposiciones que usted tenía construidas, digamos, en el ámbito externo al código. Y coordinar las normas del código con las normas que se encuentran en ese microsistema regulatorio. Ahora, ese microsistema regulatorio sigue existiendo. El código no codifica absolutamente el microsistema regulatorio, sino que codifica algunas ideas que ha considerado importantes de ese microsistema. Pero el microsistema está, digamos, vigente. Y dentro de ese microsistema hay que trabajar con el diálogo de las fuentes. De manera que usted puede tener cantidad de diálogos que el código mismo le propone o diálogos que vaya descubriendo, diálogos de normas que se complementan unas con otras porque el código a veces le remite o directamente normas que usted sabe que se relacionan y las pone usted en relación. Tiene diálogos conceptuales que están en el código y conceptos que están en el código y también están en el microsistema. Tiene también un tráfico, si usted quiere, de precedentes jurisprudenciales. Por eso si no hubiera diálogo de fuentes que permitiera el funcionamiento de la jurisprudencia anterior, usted tendría la situación que tuvo que ocurrió con el Código de Vélez. Cuando se dictó el Código de Vélez hay un artículo que nosotros nadie enseña, que es el artículo 22 del Código de Vélez. ¿Ese no es el Vélez? No, es el nuevo. No. En el Código de Vélez, el 22, decía: se deroga todo el derecho que se contradiga con el Código. ¿Entiende? Lo que hizo Vélez fue derogar todo el derecho patrio, o sea, el derecho intermedio, y todo el derecho indiano. De ahí en adelante el derecho era solo el derecho de Vélez. ¿Me entiende? Solo el derecho del Código de Vélez. Y todo lo que era el derecho anterior, incluso las interpretaciones de esas normas anteriores, la pretensión de Vélez es que esas normas no rigieran más. Y las interpretaciones tampoco. Hizo tabula rasa con el derecho privado. Eso no ocurre aquí. Usted no tiene una tabula rasa, usted tiene una especie de reestructuración, de resistematización, de reorganización, en donde hay que hacer funcionar las ideas que yo expliqué, las que yo expliqué y las que otros han explicado y explican en la primera mitad de la charla. Entonces, verdaderamente no hay que esperar, digamos, todas las respuestas del código, sino que hay que integrar el código en ese contexto. Y en ese contexto, la jurisprudencia anterior es una jurisprudencia que puede perfectamente funcionar, solo que hay que ponerla en un nuevo contexto, ¿no? Pero entonces, normas, conceptos y jurisprudencia pueden ser utilizados, y es más, deben ser utilizados en una especie de diálogo de fuentes. Vamos a hacer un análisis de algunas de las normas del código. El artículo 22, ¿no?, del código, o sea, el código tiene un primer capítulo que es el capítulo 2 dedicado a la capacidad. Ahí establece cuáles son los principios generales o las ideas generales, artículos 22 a 30.
Esos artículos son una relectura del sistema de incapacidad del Código de Vélez. El paradigma de la incapacidad del Código de Vélez es una relectura, a mi modo de ver, radical. Discutíamos eso en el coffee break. Es radical porque en realidad es la idea de capacidad restringida, de capacidades restringidas, es un cambio paradigmático absoluto. No obstante que hay una norma que es el último párrafo del artículo 32 que mantiene la idea de la incapacidad como institución, la incapacidad ha dejado de, el binomio capacidad-incapacidad ha dejado de ser central, no existe más como binomio, ¿me entiende? Algunos dicen se creó una categoría intermedia que es capacidad, incapacidad, capacidades restringidas. A mí me parece que lo que pasa es que el binomio, la manera de pensar capacidad-incapacidad ha desaparecido. Y no existe más como tal. Es lo mismo si usted me dice menor impúber, menor adulto. Bueno, esa categoría desapareció. A ver, hay un concepto que nosotros aprendemos en la facultad que es el siguiente. Los campos jurídicos se organizan a partir de conceptos y de distinciones. Nosotros, ¿cómo armamos un campo legal? Un campo intelectual en el campo del derecho, ¿cómo trabajamos? A partir de establecer diferenciaciones. Usamos diferenciaciones. Decimos, esto es blanco, esto es negro, esto es lícito, esto es ilícito, esto es capacidad, esto es incapacidad. No, hay que tratar de evitar releer, o sea, leer el código a la luz de los conceptos y de las dicotomías y de las categorías anteriores. Si no, usted las termina contaminando. Sirven para explicar. Yo las voy a usar. O sea, sirven para explicar, pero no las puede utilizar como verdaderas categorías. ¿Me entiende? A la hora de organizar el conocimiento. Entonces, en realidad, ¿y eso dónde se nota ese reemplazo de categorías? En este primer capítulo, en el capítulo de los principios generales. El artículo 22, ¿cierto? Define la capacidad de derecho. Toda persona tiene aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos. Es decir, que el principio, ahí no cambia demasiado el asunto, el principio es el mismo principio que existía en el Código de Vélez, que es la capacidad de derecho como principio general y que las limitaciones a esa capacidad son excepcionales, son puntuales y tienen que ver con la circunstancia del sujeto en relación a personas o en relación a ciertas cosas. Esas ideas las tiene en el artículo 1001 y 1002. El artículo 1001 y 1002 tiene esas situaciones particulares, ¿no? Donde ciertos sujetos no pueden hacer actos jurídicos en relación a ciertos objetos o en relación a ciertos otros sujetos. Es artículo 1001 y 1002. Esa idea de que este es un principio y que hay excepciones queda clara con la segunda parte del artículo, que dice, la ley puede privar o limitar esa capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Evidentemente, el acento se ha querido poner en que las limitaciones a la capacidad de derecho son puntuales y son específicas. Los ejemplos los puede ver, como le dije, en los artículos 1001 y 1002. Por ese motivo, la doctrina ha dicho, no es posible ahí establecer una aplicación analógica, o por analogía, otras incapacidades, esta es una idea ya conocida, a las que están consagradas específicamente en la ley. Como todos saben, esas incapacidades no se establecen para favorecer al incapaz, producen la nulidad absoluta del acto jurídico, no son subsanables, no son confirmables, se hacen por razones de interés general. No interesa demasiado. El artículo 22 es un artículo que a nosotros nos viene a refrescar una estructura de conceptos sobre la incapacidad de derecho que ya conocemos. El artículo 23 es un poco más, es aburrida la exégesis, ¿no? Es mejor lo otro. Sí. Bueno, pero estoy tratando de ir rápido, lo que creo que hay que ir rápido, y ustedes me dirán después con las preguntas, si fui rápido donde no tenía que ir y lento donde... Bueno, es un poco aburrido. La capacidad, pero es necesario, es necesario. La capacidad de ejercicio, ¿no? La idea de capacidad de hecho que teníamos antes, está definida en el artículo 23. Toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos. La norma, esa norma, toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en el Código
o previstas en una sentencia judicial, por los casos de salud mental, lo que está haciendo la norma es hacer unas remisiones ahí. Primero es una remisión al artículo 31, inciso B. Las limitaciones a la capacidad son excepcionales, ¿no es cierto? Son excepcionales y se imponen siempre en beneficio de la persona. ¿Ah? Ahí está coordinando, digamos, ahí una remisión. Y después, pueden estar establecidas si no en una sentencia judicial. ¿Cuál es la sentencia judicial? El Código le dedica a la sentencia de incapacidad un tratamiento detallado. Establece el contenido del sistema de publicidad, la relación con el conocimiento experto. O sea, son los artículos 38, 39, 40. Son los artículos 38, 39, la revisión de la sentencia en el artículo 40 y también el artículo 47, procedimiento para el cese. Pero bueno, centralmente los artículos 38, 39 y 40. Esa preocupación ahí hay una combinación de ideas a mi modo de ver. La preocupación por destacar que son excepcionales, o sea, destacar que el principio general es la capacidad. La preocupación por destacar que son absolutamente excepcionales las limitaciones y son puntuales. Y el rigor que se impone en el tratamiento de la sentencia muestran la preocupación porque el principio sea efectivamente en los hechos el principio de la capacidad de hecho y de derecho y que eso se limite, ¿no?, bajo condiciones específicas y perfectamente fundadas. Yo creo que un cambio de mentalidad respecto del Código Absoluto es esta idea de que en general las restricciones a la capacidad tienen que ser tratadas caso por caso, de manera específica, puntual. Por eso también establece el principio de inmediatez, que lo voy a explicar luego. O sea, con conocimiento de causa, es una cosa una preocupación muy fuerte, ¿no?, por el fundamento de la decisión, porque la especificidad de cada persona sea captada verdaderamente. O sea, esa preocupación permea distintas normas del Código. Entonces, bueno, el principio es la capacidad. Excepcionalmente, esa capacidad se la puede restringir el mismo Código o la puede restringir una sentencia judicial y tiene que ser fundada razonablemente. Ahí usted puede traspasar el artículo 3 del Código. El artículo 3 que dice toda sentencia tiene que ser fundada razonablemente, usted lo puede traer aquí. Como yo dije, el artículo, yo siempre que hablé de este artículo, he hablado de esto, siempre he dicho que es una norma que apunta al control de constitucionalidad difuso y al control de convencionalidad difuso. Está bien. Pero, digamos, se puede usar también en este contexto, ¿no? Y decir que la sentencia tiene que estar fundada razonablemente y usar eso como un estándar aplicable a esta sentencia en particular, que son las sentencias de restricción de la capacidad. Aquí está captada también muy bien la idea de que la capacidad de hecho son restricciones en razón de intereses privados, ¿sí? O sea, por razones de interés personal del incapaz, que son incapacidades que se pueden, son problemas en los que se pueda actuar a partir de un sustituto, eso cambiado, ¿no es cierto? Porque el rol del curador es un rol excepcional, ¿no?, si usted quiere, es un rol menor. O sea, el paradigma no es el de la sustitución del incapaz o de la persona con capacidad restringida, el paradigma es el del desarrollo de la personalidad de ese sujeto, ¿sí? Pero bueno, sigue estando la idea de que eso se hace en función de un interés particular del incapaz y que con un sistema de apoyos o a partir de un curador excepcionalmente, esa dificultad se puede sobrellevar. Lo que cambia es que eso se puede sobrellevar ahora para favorecer el desarrollo de la personalidad. Eso está muy claro en el Código. Y obviamente generan la nulidad relativa de los actos. ¿Cuáles son las clases de incapaces de hecho? Obviamente, si el principio general es la capacidad de hecho y tenemos una declaración casi constitucional, que es esta, toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos,
no existe más la incapacidad de hecho absoluta, ¿no? Esa es como categoría intelectual. Por más que usted pueda tener situaciones en las cuales usted se aproxime intelectualmente a esa categoría, en el caso, por ejemplo, del 24, inciso A, ¿no? En el caso de las personas por nacer, pero no utiliza el código esa idea de incapacidad absoluta, incapacidad relativa, de hecho, esa idea no la tiene presente. Entonces ahí hay una ruptura del binomio capacidad-incapacidad, una ruptura del binomio incapacidad absoluta, incapacidad relativa de hecho, y tiene una ruptura del binomio menor impúber, menor adulto, ¿no? Menor impúber hasta los 14 años y menor adulto de 14 años a 18 años. El primero incapaz de hecho absoluto y el segundo incapaz de hecho relativo. Esas ideas que usted tenía en el código de Vélez no las tiene más presentes aquí. Abandona también el código otra dicotomía que me parece importante, que es el paradigma, digamos, el demente sordomudo. O sea, la idea de que las dos situaciones paradigmáticas de incapacidad por, entre comillas, una patología, una enfermedad, son el que no se podía comunicar y no sabíamos bien por qué no se podía comunicar, que es el caso del sordomudo, o el caso o el demente. Incluso desaparecen del vocabulario, eso no existe más, ni siquiera para tratar a las personas con problemas de salud mental no se utiliza el término dementes en el código. Eso ha desaparecido de manera absoluta. Por eso le decía hoy que hay una reconstrucción intelectual. Usted no tiene más capacidad-incapacidad, no tiene más incapaces de hecho absolutos relativos, no tiene más menor adulto, menor impúber, no tiene más demente sordomudo. O sea, todos sus conceptos, o los que nosotros aprendimos en la facultad, no los tiene más. Tiene sí personas que son incapaces de hecho, ¿no? Una norma que establece personas que son incapaces de hecho, el artículo 24. Como dije, las personas por nacer y las personas que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente con el alcance de lo dispuesto en la sección segunda de este capítulo. Artículo 26, segundo párrafo. A ver, ahí hay una utilización muy interesante de la idea del límite objetivo y un límite, digamos, gradual, ¿no? La idea esta el principio de la capacidad progresiva. El código dice, las personas que no cuentan con la edad, ese es el criterio, si usted quiere, objetivo, pero después está el grado de madurez suficiente, ¿tá? O sea que cada situación luego hay que analizarla a raíz del grado de madurez suficiente o no del sujeto. Ese es un criterio que va a ir cambiando de persona en persona. Entonces usted tiene conviviendo un límite objetivo con un criterio más particular, más específico en la misma norma. Y el inciso C, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión que dispone la decisión. Y la extensión que dispone la decisión, artículos 38 y 39, es ser la menor posible. O sea, la restricción, el principio general es que la restricción tiene que ser en la menor medida de lo posible. Entonces es un esquema bastante claro, ¿no? Es un esquema bastante claro, donde lo que usted tiene en materia de capacidad de derecho, las mismas ideas, y en materia de capacidad de hecho tiene una reconstrucción intelectual. Por un lado, tiene un principio general que es la capacidad de la persona humana para todo tipo de actos. Ahí también hay una idea que es muy importante, que es que el código aborda actos personales y actos patrimoniales, que es una cosa que había preocupado, viene preocupando desde hace mucho tiempo, y el código civil se ocupa de la cuestión patrimonial centralmente, ¿no es cierto? Ahí también hay un cambio de paradigma por la influencia del microsistema. Todos esos cambios que estoy refiriéndome estaban, en realidad, esbozados en los microsistemas, o ya en ciernes en los microsistemas. Entonces, en materia de personas menores de edad, el código adopta el principio de la capacidad progresiva,
Ahí, como todos saben, existen dos antecedentes, uno que es la Convención de los Derechos del Niño y en el derecho interno la ley de mayoría de edad, 26.579. El Código adopta una pauta objetiva, como todos saben, son los 18 años de edad, de conformidad con la 26.579. Ahí hay un ajuste, digamos, a lo que estaba establecido en la ley especial. Esa pauta objetiva es la que permite calificar a los menores de edad. El Código a esas personas también en otros momentos la llama niños y niñas, ¿no? Cuando van de 0 a 13 años, y adolescentes cuando van de 13 a 18, de manera que eso reemplaza las categorías menor adulto, menor impúber, esa cuestión. Y dentro de estas categorías el principio que lo rige es el de la capacidad progresiva, el de la autonomía progresiva, perdón. El Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. El ejercicio de los derechos de la persona menor de edad ejerce los derechos a través de sus representantes legales. Ahí sigue rigiendo esta idea de incapacidad. No obstante, la que cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente, ese es el 26, segundo párrafo, puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Y después trata las situaciones de conflicto. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona. La influencia de la Convención sobre Personas con Discapacidad. Entonces, esa norma hay que coordinarla con el artículo 639, al cual hice referencia hoy. Bueno, la categoría 9 es el adolescente, ¿no? Es una categoría que sustituye a la categoría del menor adulto. El adolescente en general tiene discernimiento para actos lícitos, eso está en el Código, está en el artículo 261, inciso C. Todos los menores de edad, ese es el principio general, ejercen los derechos por medio de los representantes legales, ¿no? Artículo 101, inciso B, y eso tiene excepciones, en las cuales pueden ejercerlos por sí los actos permitidos por el derecho. Entonces, ¿cuándo los pueden ejercer por sí? Cuando cuentan con la edad suficiente y cuando tienen el grado de madurez suficiente. O sea, la combinación del criterio objetivo con el criterio subjetivo. ¿Qué otras cosas puede hacer el adolescente o qué cosas puede hacer puntualmente el adolescente que le permite el Código? Puede estar en juicio. Los artículos 677, puede nombrar un abogado, eso está cuando trata el abogado del niño, puede hacer pequeños contratos sin límite, eso es el artículo 684, o sea, hay algunas cuestiones que el Código regula específicamente y que el adolescente puede hacer. Estar en juicio, nombrar un abogado, o sea, una defensa letrada, y hacer todo tipo de contratos siempre que sean contratos de menor cuantía. Luego hay normas que ustedes seguramente las conocen, yo no tengo demasiado que pueda decir sobre eso. Son normas que refieren al ejercicio de la profesión o del oficio. Ahí tiene una norma general que es el artículo 30, que es la persona menor de edad con título profesional habilitante, ¿no? Por un lado, y después tiene los artículos 681 y 682. Ahí el Código intentó diferenciar la capacidad profesional para ejercer la profesión cuando tiene título habilitante y la laborativa o la capacidad laboral, ya le digo, artículo 681 y artículo 682 y 683. Ahí también tiene un diálogo de fuentes, porque el Código remite a las normas que regulan el trabajo infantil, ¿no? Ahí tiene un diálogo de fuentes afuera del derecho privado. De eso no hablé hoy,
Pero usted tiene diálogos de fuente en el microsistema, o sea, con los microsistemas en el propio derecho privado, y tiene diálogos de fuente con normas que están por fuera, ¿no?, del propio código.